Tres, tres, cuatro, cinco, cambia la mano, número dos, uno, dos, tres, auxiliar envío, dos, tres,
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos y bienvenidos a esta conferencia de prensa. Organizaciones de la sociedad civil exigen al Congreso y a los móviles armonizar la ley de la Ciudad de México con la Ley General para evitar más muertes viales. En este presidio nos acompaña Arely Carreón, de Visitecas, Estefan Brodziak, del Poder del Consumidor, y en un momento se van a integrar dos voceros más. Bien, les doy la palabra a Arely de Visitecas, quien dará apertura a esta conferencia de prensa. Gracias, Claudia. Les gusta. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Las organizaciones aquí presentes, integrantes todas de la Coalición Movilidad Segura, estamos aquí para demandarle al Congreso de la Ciudad de México y también a la Jefatura de Gobierno, esta administración que tiene atribuciones legales también para promover y facilitar la armonización de la Ley de Movilidad Local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que cumplan con esta obligación que han incumplido, que están en omisión legislativa desde hace ya 18 meses. Como ustedes recordarán, en el año 2022 se aprobó y entró en vigor la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, que ya establece pues, parámetros muy claros de medidas adecuadas para salvaguardar la salud y la vida de las personas en tránsito en nuestro país. Y este instrumento legal en vigor en todo el territorio nacional establece en su segundo transitorio la obligación de los congresos estatales de armonizar los instrumentos estatales, los locales, con esta ley general, con el fin pues, de que no existan contradicciones, prohibiciones, conflictos, repeticiones, en fin, que no haya duda ninguna de a quién le corresponde hacer qué cosa y con qué sentido para lograr, como decíamos, el objetivo de salvaguardar la salud y la vida de las personas. Y ese plazo que estableció el propio instrumento legal establecía a noviembre del 2022 como plazo pues, para poder cumplir con esta obligación legal. Desde el primer minuto, nosotros como organizaciones de la sociedad civil pues, nos hemos acercado a la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México para acompañar el proceso, para decir, a ver, estos son los instrumentos, el sustento técnico, científico, las razones por las que esto es importantísimo. Hemos también abordado y estado muy atentos a que se cumplan pues, los procedimientos consulta a personas con discapacidad, pues para lograr que este instrumento sea efectivamente acorde, armonioso con la ley general, pero que además pues, cumpla con las expectativas de un proceso de parlamento abierto construido con la sociedad civil. Sin embargo, no obstante, es importante también mencionar que en todos estos meses como sociedad civil en diferentes momentos no hemos perdido ninguna oportunidad para acercarnos al Congreso, hemos participado en todos. Hemos estado trabajando de cerca con diferentes diputados que presentaron iniciativas. Hemos estado realmente haciendo nuestra labor de promoción, de acompañamiento, de que este instrumento sea ya armonizado y la importancia además que tiene el que la Ciudad de México, una de las más importante de nuestro país y una de las que tiene desgraciadamente pues, datos tremendos, terribles de siniestros de tránsito, que además son de alto impacto, aparecen todos los días en nuestros medios de comunicación. Y no obstante todo ese esfuerzo de parte de la sociedad civil, pues estamos llegando este mes a cumplir 18 meses en que este instrumento no logra ser armonizado. Y nos preocupa muchísimo y hemos invitado a esta conferencia de prensa pues, para platicar con un lujo de detalle lo que hemos hecho, lo que esperamos de este instrumento jurídico en la Ciudad de México y también poner sobre la mesa con mucha claridad que se nos agota el tiempo. Quedan escasas 6 sesiones de este Congreso local, de esta legislatura,
para poder completar el proceso primero de aprobación del dictamen, de un proyecto de dictamen de una ley de movilidad y seguridad vial armonizada de Ciudad de México, y por supuesto también la posibilidad de que pudiera llegar al pleno y ser discutida, en su caso aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces se nos agota el tiempo y pues no es posible que sigamos manteniendo pendiente, esta obligación, como algo que no es importante, como algo que no urge, como algo que no le está costando la vida y la salud a personas en nuestra ciudad. Dicho esto, pues le voy a hacer la palabra a mi compañera Claudia Moreno de Salud Justa, pues para continuar con el contenido de esta conferencia. Es primero Estefan, perdón, a Estefan Botzer, del Poder del Consumidor. Gracias, muchas gracias a las compañeras, compañeros reporteros que nos acompañan el día de hoy. Y dentro de lo que mencionó Arely, de nuestras demandas y de la asistencia que también hemos proveído a los miembros del Congreso, a los cuerpos técnicos del Congreso, donde les hemos mostrado estudios, evidencia, les hemos hecho propuestas de mejora, pues bueno, se han tomado un tiempo exagerado y los datos nos muestran una realidad que es muy cruel y pero es susceptible de cambiarse con la regulación adecuada, la legislación adecuada y con la ejecución de políticas y acciones de gobierno adecuadas. En ese sentido, el Congreso de nuestra ciudad tiene las facultades para poder, desde 2020, para poder legislar en la materia de seguridad vial, y nos urge que lo hagan porque hay que, digamos, recomponer las malas acciones que desafortunadamente se dieron en esta administración en temas de seguridad vial. En ese sentido, podemos ver los datos, por ejemplo, de CONAPRA, donde se muestra el cambio porcentual en la tasa de mortalidad entre 2019 y 2020, según la entidad federativa. Esto es del informe de seguridad vial de CONAPRA 2021, el último disponible que hay. El cambio más grande en el aumento de la tasa de mortalidad del país es Ciudad de México, alcanzando un incremento de exceso de mortalidad del 58%. Entonces, esto es gravísimo, es un retroceso, no estaban así las cosas, no es que estuvieran de lo mejor, hay que decirlo, pero sí hubo un retroceso, ¿no? Hubo varias decisiones muy mal hechas que fueron muy populares, ¿no? Desafortunadamente, y se agarraron como bandera política, pero que tuvieron un desastroso final y pues desafortunadamente hay que hacer el esfuerzo de corregir esto, y la Ciudad de México, el Congreso de Ciudad de México tiene una excelente oportunidad en estos momentos, y que se nos está escapando el tiempo, para poder corregir estas malas decisiones ejecutadas por la administración de la Ciudad de México actual. Y dentro de los puntos importantes que nosotros estamos empujando desde el poder del consumidor, además de los que empujan nuestras compañeras, pues son todos los factores de riesgo, ¿no? Recordemos velocidad, alcohol, uso de cinturón de seguridad, uso del casco entre motocicletas, el uso adecuado de los sistemas de retención infantil para los pasajeros infantiles. Pero no solo eso, la Ciudad de México, como punta de lanza para muchas políticas que se pueden innovar, que se pueden crear en el país, tiene la gran oportunidad, el gran potencial de incrementar, por ejemplo, el tema de los vehículos seguros a través de políticas y criterios de seguridad vial para las flotillas, tanto públicas como privadas. Vemos un grandísimo potencial, que es, además que es a bajo costo, para poder hacer que los vehículos sean más seguros en el país, no solamente en Ciudad de México. Y esto, recordemos que pues, bueno, por cada siniestro vial
que hay en nuestro país, pues indudablemente está involucrado un vehículo de motor, ¿no? Entonces es importantísimo esta parte. También estamos empujando por un etiquetado de seguridad vehicular para que sepan los consumidores qué tipo de vehículos tiene, cuáles son las prestaciones y el nivel de protección que brinda en términos de seguridad vial, no solo a los ocupantes del vehículo, sino también ya a los otros usuarios de la vía. Ya la tecnología en seguridad vehicular ha avanzado tanto en tan poco tiempo que ya existen provisiones que tienen un gran potencial para salvar vidas, evitar lesiones y muertes, no solo a los ocupantes, sino en primer lugar también a los peatones, las personas con discapacidad, los usuarios de bicicleta, incluso los usuarios de motocicleta, entre otros usuarios. Entonces debemos de aprovechar estas tecnologías que ya están presentes, que ya están maduras, que ya están regulando en otras regiones del mundo, para que también México se ponga a la par y ponga el ejemplo para que siga desde el diseño vehicular democratizando la seguridad vial. Recordemos que quien pone el riesgo en la calle pues son los vehículos, ¿no? Son los vehículos de motor quienes ponen el riesgo principalmente en la calle. Entonces hay que regularlos debidamente, hay que generar todo un sistema de incentivos también y de desincentivos para su uso, ¿no? Y darle prioridad desde luego al transporte público, pero mientras sigamos teniendo vehículos hay que hacer todos los esfuerzos para que estos vehículos protejan a nivel de lo que se protege en otras partes como en la Unión Europea, en Japón, en Australia, en Canadá, que protejan la vida, la integridad humana. Entonces, dentro también de las peticiones que hemos venido haciendo históricamente a todas las autoridades, esto es algo que hemos solicitado no nada más a la Ciudad de México, lo hemos estado solicitando a todos los estados en su armonización, lo solicitamos también a la Federación para la elaboración tanto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como también para la elaboración de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Entonces, otro de los puntos importantísimos que queremos recalcar es el uso de las tecnologías que ya también están muy maduras para hacer cumplir y vigilar el reglamento de tránsito. No es posible dejarle una responsabilidad del tamaño que tiene nuestra ciudad con los casi una decena de millones de habitantes solo dentro de la división política de Ciudad de México. No es posible dejarle toda esta responsabilidad a los agentes de tránsito para que regulen el tránsito y eviten las infracciones, digamos, las violaciones al reglamento de tránsito. Necesitamos urgentemente hacer un uso adecuado de la tecnología para hacer cumplir el reglamento de tránsito, aplicar multas, vigilar la velocidad, vigilar las invasiones a los carriles confinados del transporte público, a los carriles de la ciclovía, a las cebras peatonales, a las banquetas. Debemos dignificar las banquetas en nuestra ciudad, ¿no? Y darle esa importancia que tienen la movilidad de los peatones, porque recordemos, en Ciudad de México es el top 5 de muertes de peatones es Ciudad de México dentro del país. Entonces es importantísimo que demos esta seguridad, garanticemos, hagamos valer verdaderamente la movilidad en términos de seguridad vial, en condiciones de seguridad vial. Y para eso es importantísimo, como decíamos, la aplicación de la tecnología para el reglamento de tránsito, y no solamente eso, sino también dentro de la capacitación que se le debe de dar a los usuarios de vehículos, que van a ser los conductores de vehículos, pues deben estar sumamente regulados, sumamente calificados y capacitados para que puedan utilizar un vehículo de manera adecuada, es decir, generar procesos en los cuales no se pueda simplemente vender, como sucede actualmente en Ciudad de México, vender las licencias, sino que tengan que pasar
por un entrenamiento riguroso donde se pueda verificar el nivel de conocimiento del reglamento de tránsito y las capacidades que puedan tener para conducir un vehículo de manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de dar justamente la prioridad, de hecho acaba de llegar aquí Emanuel, la prioridad a las escuelas de manejo y hacer exámenes rigurosos para la obtención de la licencia de tránsito. Entonces, estas son nuestras propuestas. Hemos estado muy abiertos hacia la autoridad, pero sí hacemos este énfasis al Congreso para que ya emitan y sesionen para tener un dictamen y aprobar y que tengamos una ya ley armonizada adecuadamente conforme a lo que establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que no es poca cosa, es una ley muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, y Ciudad de México se está quedando detrás. Entonces, hacemos este llamado atento, pero muy serio y con la celeridad que se debe de tener ya en este proceso al Congreso de la Ciudad de México para que tengamos una ley de movilidad y seguridad vial armonizada dentro de nuestra ciudad. Entonces ya no es posible, estos 18 meses de retraso es una violación a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y la Ciudad de México no lo ha hecho bien en temas de seguridad vial, y esperemos que con este proceso legislativo nos pongamos a la par y reduzcamos el sufrimiento humano, que eso es lo que buscamos en todo este proceso de leyes y de armonización, es reducir el sufrimiento humano que se causa diariamente, lastimosamente, en nuestras calles. Gracias, Estefan. Hola, me presento, soy Claudia Moreno, abogada en Salud Justa. Y bueno, nosotros también estamos viendo el tema de la armonización de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México. Como ya lo mencionó mi compañera Eli, bueno, la Ley General de Movilidad se publicó el 8 de mayo del 2022, es decir, mañana se cumplen 2 años de que se publicó la Ley General, y en su artículo segundo mandata específicamente que todos los congresos locales tienen 90 días para armonizar su ley a lo establecido en la Ley General. Ha pasado 1 año y medio y la Ciudad de México, después de ser una ciudad que era referente a nivel nacional, que tenía una ley de movilidad innovadora y que era ejemplo para todos los otros estados de la República, bueno, pues 1 año y medio después, la Ciudad de México se encuentra dentro de los estados que no han armonizado su ley, cumpliendo con las especificidades mínimas establecidas por la Ley General. En este sentido, aprovecho esta conferencia de prensa para decir que urge colocar la armonización de la Ley General, de la Ley de la Ciudad de México, en la agenda política como un tema de salud pública. Es un tema prioritario, ya que estamos muy lejos de alcanzar lo que mandata el artículo 4 constitucional, que es el derecho de todas las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, que sea accesible, eficaz, eficiente y sostenible en condiciones de inclusión y de igualdad. Desde Salud Justa queremos hacer un llamado al Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades y antes de que concluyan las 8 sesiones que quedan pendientes, si descontamos las últimas 2 que son una semana previa a la elección presidencial, estamos hablando que nos quedan 6 sesiones, para que emitan el dictamen y se someta a consideración de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, y posteriormente al Pleno el dictamen que contenga las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que estén armonizadas y que contengan las observaciones que sociedad civil dio en acompañamiento a ese dictamen. Una vez que este dictamen se sometió a consulta a las personas con discapacidad, los integrantes de la coalición Movilidad Segura tuvimos acceso al documento, emitimos nuestras opiniones, siempre respaldadas con documentos técnicos que debería estar integrado,
lejos de lo que ya se establece en la ley general. La ley general establece los parámetros mínimos, pero eso no quiere decir que la ley de movilidad de la Ciudad de México pueda ser innovadora e ir más allá. Nosotros también propusimos diversas modificaciones en ese sentido. Es importante enfatizar en la trascendencia de que se contemple en la armonización los factores de riesgo, específicamente los límites de velocidad y los límites de alcoholimetría establecidos en la ley general, ya que existen lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud en el que señalan que establecer estos límites de manera conjunta resulta un elemento de gran eficacia. Contar con estos niveles de concentración de alcohol y en sangre para poder conducir y resulta eficaz para prevenir muertes y evitar accidentes viales, ¿no? Del documento de trabajo que ya les tenía, tuvimos a la vista, sí tenemos algunos puntos importantes que me gustaría poner sobre la mesa. Ya mi compañero Estefan habló ampliamente al respecto, me gustaría sintetizarlos aquí, que son 3 puntos claves que nosotros estamos solicitando hoy al Congreso de la Ciudad de México tenga en cuenta al momento de presentar el dictamen, que esperamos que sea en este mes. Es reforzar y señalar expresamente la regulación del tránsito seguro y los factores de riesgo vial de conformidad con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, especialmente los límites máximos de alcoholimetría y velocidades. Incorporar explícitamente el uso de tecnologías como medio auxiliar para la prevención, captación de infracciones y aplicación del reglamento de tránsito. Incluir las disposiciones de vehículos seguros, tales como la verificación de dispositivos de seguridad vehicular, hacer obligatorio el uso del sistema de retención infantil, el etiquetado de seguridad vial y criterios para la adquisición de flotillas seguras. Quiero concluir señalando que en México cada año mueren 24,000 personas en accidentes automovilísticos. México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en muertes por esta causa. Con cada semana que pasa, con cada día que pasa sin que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, así como los titulares y funcionarios de la CEMOVI, tengan esta decisión en inactividad, se están perdiendo vidas. Es por ello que desde Salud Justa exhortamos a los legisladores y funcionarios de la CEMOVI para que aprueben este mes la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La urgencia es evidente y no debe quedar postergada. Eso es todo. Muchas gracias. Doy la palabra a Manuel, que es de Autoescuelas. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y disculpen ahí la demora. Me quería excusar, pero bueno, estamos hablando del tema. Mi demora fue porque durante el trayecto sobre Avenida Zaragoza, Calzada Zaragoza, hubo 2 percances de alcance y una volcadura de una van de pasajeros y hubo fallecidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué inicio con esta ilustración o con esta anécdota? Porque es nuestro día a día. O sea, es nuestro día a día que diario fallecen personas. Muchas personas fallecen y no llegan a casa. Las personas que van en una van hacia su trabajo, la mayoría, a sus actividades, y sus familiares van a tener la triste noticia de que no van a llegar a su casa. Y bueno, desde el sector de autoescuelas, de la Asociación Mexicana de Autoescuelas, queremos dar este dato, y es urgente que estemos esa armonización, porque en la Ciudad de México, en la ley actual, se tiene que examinar, se tiene que evaluar a los prospectos que van a obtener su licencia, y no se ejerce. No se ejerce. Y hay un dato que de 10 mexicanos que actualmente son automovilistas, solamente 1 va a una autoescuela, 6 aprenden con el acompañante, con el amigo, con el familiar, y 3 personas aprenden solos, ¿verdad? Mencionan esa la estadística que mencionan, y eso es preocupante porque realmente
no tienen esa percepción de riesgo, no perciben el riesgo que no se percibe es riesgo que no existe. Entonces, eso es lo preocupante porque tenemos que tener esa convivencia con los demás usuarios. Hay una convivencia y la mayoría de los conductores sienten que son los reyes del camino y no. Hay un sistema, hay otros usuarios que tenemos que resguardar. Más allá que no haya esa ejecución de la ley actual, ¿cuál es la voluntad, verdad? Me pregunto, ¿qué es lo que impide que no haya esa ejecución de la ley de movilidad de la Ciudad de México? Ahora, la ley general que urge también pide que también haya esas evaluaciones. Piden esas evaluaciones para obtener la licencia, porque la licencia no es un derecho, es un privilegio. Y tenemos que resguardar a las personas. Como tal, el auto no es un peligro, el automóvil no es un peligro, o un riesgo, sino las personas que están conduciendo o manejando simplemente ese auto. Millones de pesos se han ido en autos inteligentes, las armadoras, millones de dólares. Millones se destina para caminos más seguros, señalética. Leyes se van actualizando, pero el factor humano en la formación de conductores, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si el 90% de los siniestros viales es factor humano, ¿por qué no también se aplica la ley que ya está escrita? Entonces nosotros pedimos y hacemos un llamado a las autoridades que ya no pospongan más. Tenemos que salvar vidas. Y tenemos que evitar esos riesgos que se presentan día tras día. Entonces pedimos a las autoridades que todos los puntos señalados, esos cambios, esas actualizaciones se puedan llevar a cabo para que podamos cumplir con esta misión. Y pues gracias por su atención y ese es mi comentario. Damos a la palabra a Blanca Rodríguez de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Blanca Rodríguez de México Previene AC. Y pues bueno, desde México Previene hacemos el llamado a nuestro Poder Legislativo de la Ciudad de México. El tiempo de actuar es hoy, porque cada día que pasa se siguen generando siniestros viales cada vez de mayor intensidad. Esto está deviniendo en la indolencia de la gente que los comete o que los perpetra. Dejan a las víctimas heridas, se dan a la fuga, las víctimas pues no reciben a tiempo la atención requerida. Muchas de ellas se ven condenadas a morir en sitios sin ser auxiliadas, sin siquiera que lleguen los servicios de salud. Y pues esto, además de impactar de manera negativa a todas las familias que el día del siniestro no cuentan con una persona que llegue a casa, que les dé el sustento, que les dé el apoyo y el cariño, pues también impacta en la salud, en la economía, no solo de la familia, sino en la economía pues pública, porque al final de cuentas muchas de estas personas que llegan heridas de gravedad a los servicios de salud, muchas van a quedar con una discapacidad permanente. Muchas de ellas van a estar transitando por una incapacidad de más de 6 meses y son 6 meses que la familia deja de percibir este ingreso, 6 meses que muchas veces condenan a que los niños pierdan el ciclo escolar y si deviene a final de cuentas en una muerte al final tenemos que también impacta de manera negativa en las estadísticas, porque si pasa más de un mes ya no se contempla como muerte vial, ya son muchas las causas, ya hay, contusión múltiple, estallamiento de vísceras, infecciones nosocomiales, que son las que se adquieren en el hospital, y se plasman todo tipo de diagnósticos, excepto que fue por una muerte vial. Entonces creemos que hay muchísimas muertes viales que no son plasmadas en las estadísticas. Recordemos que México, ya hablamos un poquitito de lo que es el impacto en la economía de las familias, el impacto en la salud pública, porque hasta el 3% del PIB de México se puede ir en atención a las víctimas de siniestros viales. Ahora recordemos que México es parte de organismos internacionales y tiene compromisos de objetivos de desarrollo sostenible. Al garantizar la movilidad segura de todas las personas, independientemente del modo que usen para trasladarse de un lugar a otro,
pues están impactando, las políticas públicas impactan no solamente en la salud, impactan en la salud, en la forma en que se mueven las personas, es en la salud, en la economía, en la equidad de género, también en la sostenibilidad e incluso al mejorar el diseño de las calles, pues está impactando en el urbanismo. Estamos transitando hacia ciudades más humanas. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué retrasar más este proceso que tiene que armonizarse ya? ¿En dónde queda la Ciudad de México como garante, como ejemplo de leyes a seguir? Se está quedando atrás. No estamos siendo ejemplo de nadie. Y al contrario, es pues la mitad de los estados de la República Mexicana que faltan de armonizar sus leyes o de crearlas, porque muchos no hay ley, pues, ¿qué dicen? Bueno, si el estado, la capital, que es la que lleva siempre la puntera en las leyes, no lo hace, ¿por qué habríamos nosotros de tener esta prisa, no? Entonces, pues, como ya dijeron mis compañeros, redundamos en hacer este llamado al legislativo, en recordarles que existe una sociedad civil llena de especialistas dispuestos a colaborar y dispuestos a trabajar de día y de noche mientras no se acabe este periodo legislativo. No esperemos más, porque si seguimos esperando, seguimos condenando a la gente a morir en las calles. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Acá les vamos a dar el micrófono. Hola, buenos días, Ana Estrada del Ciudad de México. Disculpen, ¿cuáles han sido las razones que les ha dado el Congreso para el retraso de esta organización? ¿Qué es lo que les ha explicado al momento de acercarse? Y también en el comunicado que nos dan, se habla también de mesas que han tenido con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, saber pues cómo han sido, quién van estas mesas, y también el papel de las MOVI. Bueno, explicarme ahí, se dice también en el comunicado, y también lo acaban de decir ustedes, que la CEMOVI ha estado retrasando todo este proceso, toda esta homologación. Entonces, también, ¿cómo es que la CEMOVI ha retrasado? Bueno, Efectivamente, como dije al principio, la sociedad civil ha estado presente desde el minuto 1, diciendo, a ver, esto nos urge tenerlo, ¿cómo hacemos para salir adelante? Y participado en diversos foros y con diferentes iniciativas, incluso una carta abierta al jefe de gobierno en el marco de desgraciados eventos donde fallecieron personas, como es el caso de Eduardo Soto, un niño de 15 años que fue atropellado mortalmente hace apenas unas semanas, que perdió la vida en nuestras calles. Es de verdad indignante que estas cosas pues, nos están pasando todos los días, nos impiden nuestra vida cotidiana. Y teníamos pues ya un proceso de trabajo muy cercano al compromiso del diputado presidente de la Comisión de Movilidad, Miguel Macedo Escartín, pues para sacar adelante este proceso, y el apoyo y el acompañamiento pues de su equipo técnico de la comisión, quien retomó las 4 iniciativas que hay presentes de ley que ya se habían presentado en los meses que han pasado desde mayo que entró en vigor la ley, y vimos un documento de trabajo, como bien señaló Claudia, en el momento donde teníamos ya un borrador, un primer borrador de proyecto de dictamen, fue cuando se realizó la consulta para las personas con discapacidad. Y sobre ese documento nosotros lo estudiamos, todo nuestro equipo técnico, con la ley, con la ciencia en la mano, con el apoyo de nuestras compañeras abogadas, pues para justamente decir, pues qué bien, falta tener todas estas innovaciones, la Ciudad de México debe ir hacia adelante, debemos de tener un instrumento de la más alta calidad, y resulta que ya
en este tramo final, en estas últimas semanas, pues nos han dicho que falta que las diversas instancias de gobierno, entre ellas la CEMOVI, pues presente sus opiniones. Y entonces, ¿cuáles son esas opiniones? ¿Cuáles son las causas por las que la CEMOVI no ve viable o no está de acuerdo o no le parece completo o qué le falta o qué es lo que está retrasando el que ya podamos tener una propuesta formal, ya un proyecto de dictamen de la ley? Es inadmisible que no tenemos una explicación. O sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no quiere que esté en la ley? ¿Por qué? Porque además eso importa muchísimo y que lo queremos decir con toda claridad. Aquí no se vale nada más decir no quiero porque no me gusta, porque no creo en eso, porque no. Tú no puedes legislar sobre la base de tus preferencias personales o partidarias o tus creencias. Es importantísimo, y nosotros como sociedad civil lo hemos dicho desde hace años, décadas, si me apuran, es importantísimo que la legislación se sostenga en evidencia, en datos, en pues, lo que sabemos que salva vidas. Entonces, aquí por eso es el llamado pues, al Congreso, por supuesto que ya lo comentaba Blanca, pues es quien tiene la atribución de arrastrar el lápiz y de decir, a ver, vamos adelante con este tema, pero aquí claramente pues hay una falta o una interferencia o un proceso que la CEMOVI y otras instancias de gobierno, no sabemos cuáles son esas otras, y aquí también está la policía, y si hay alguien más que tiene problemas, que tiene conflictos con lo que se está proponiendo, bueno, pues estamos aquí listos y listas para revisarlo, para acompañarlo, para que nos pongamos de acuerdo y que podamos, como ya dijimos, tener un instrumento de alta calidad que sea perfectamente armonizado con el piso básico que establece la ley general y que además podamos dar pasos hacia el frente. Somos la ciudad más avanzada, con más sistemas de movilidad, con más recursos propios, con más de todo, en capacidad institucional. Es inadmisible que esta ciudad que se habla, se nombra, se enorgullece o se llama a sí misma una ciudad de derechos y de innovación, no pueda traer todos estos avances que ya hemos mencionado al instrumento que nos permita salvar vidas y poner la vara muy alta y establecer un canon, un estándar alto para todo el país. Espero haber contestado tu pregunta. Hola, buenos días, soy Jonás López de Grupo Imagen Periódico Excelsior y ya tengo dos o tres temas, si me pueden ayudar, por favor. Lo primero son unas aclaraciones. Hablando de armonizar la ley local con la ley federal, si nos pueden dar detalle, por ejemplo, en el asunto de los límites de velocidad y el alcohol en la sangre de los conductores, si la ley federal tiene estándares más estrictos de los que se aplican en la Ciudad de México, y en ese sentido la Ciudad de México tendría, por ejemplo, bajar la velocidad, los límites de la velocidad en las vialidades primarias, que me acuerdo que al principio de la administración eran 50 kilómetros, luego cambió algunas a 60 kilómetros. Eso por un lado. Si me pueden dar detalle de cuál sería, qué es lo que ya en el día a día, en la operación de la ciudad, se tendría que armonizar. Yo escuché que dijeron límites de velocidad, alcohol en la sangre, el asunto de las fotocívicas y las fotomultas, también el asunto de los exámenes para obtener las diferentes licencias de conducir. Si me pueden ayudar a decir si esto se tendría que endurecer, digamos, en la ley de movilidad local para que esté armonizada con la ley federal. Eso por un lado. El segundo tema, y yo no podemos zafarnos de la coyuntura política, y preguntarle su opinión sobre cómo han visto las propuestas de los diferentes
emergencias ambientales para bajar los contaminantes que empeoran la calidad del aire, o si este programa ya se tiene que pensar en una reforma, en un ajuste, en una modificación para ayudar a prevenir la salud de los capitalinos. Les agradezco mucho la atención. Bueno, por lo que hace a los límites de velocidad que preguntabas y el alcohol en sangre, si bien la ley de movilidad de la Ciudad de México contempla casi límites idénticos a los contemplados en la ley general, sí hay una reforma en la ley general por lo que hace a dos puntos específicos en los que se reduce esta velocidad a 20 kilómetros por hora, que es en ambientes, entornos escolares, cerca de asilos, casas, hogares. Entonces, en ese sentido, son dos fracciones que son las que como sociedad civil propusimos que se incluyeran, porque el dictamen original que tuvimos a la vista no las incluía, no incluía ese del 20%. En cuanto a los niveles de alcoholimetría, nosotros estamos proponiendo con respaldo técnico, ¿no? Que eso es algo que a mi compañera Arely ya lo comentó, Estefan, todos. Estamos proponiendo que se agregue una fracción por lo que hace a los conductores noveles, ¿no? Que son estos conductores que son nuevos, que no saben si aprendieron en una escuela de manejo o si fueron autodidactas. Entonces, que no se ha tolerado ningún nivel de sangre en este sentido, ¿no? Por lo menos en su primer año de práctica. Originalmente habíamos hecho otras propuestas más innovadoras, y que era que los chicos que tienen no la licencia, sino este permiso para conducir que se les emite aun cuando son menores de edad, bueno, pues que tampoco fuera tolerado ningún nivel de alcohol en sangre, ¿no? Esa propuesta al final la quitamos de la mesa. Estamos insistiendo en la de los conductores noveles y en este tema de la velocidad de 20 kilómetros por hora. La de 20 kilómetros por hora creo que es muy factible porque lo establece la ley general y bueno, si vamos a armonizar, la ley general establece los pisos mínimos. Entonces, por lo que hace a estos temas, Pero son... No la ley local ya obliga a 20 kilómetros en zonas escolares. No, en zonas escolares la ley de la Ciudad de México está un poco más alta, pero esta sí está en 20 kilómetros porque de hecho es una de nuestras propuestas, o sea, que se agregue esa parte. No sé si quieres hablar de autoescuelas o de las autocívicas. Ok, gracias. Sobre las licencias. En la actualidad, en la Ciudad de México están los permisos y las licencias. En el 2004, en Ciudad de México, para los menores de edad, tienen que asistir a una autoescuela registrada por la Secretaría de Movilidad. Es lo que tenemos. Tienen que pasar un curso y ese curso le entregan al final, si aprueba sus exámenes, teórico y práctico, una constancia de manejo. Es uno de los requisitos que piden para poder tramitar el permiso para conducir, que es lo que tenemos en la actualidad. Y hace 2 años está lo de la motocicleta, la evaluación para la motocicleta. Es los únicos exámenes que tenemos, bueno, por decir que tenemos el de moto y el de autoescuela para los menores de edad. Pero la realidad es que la mayoría de las personas mayores de edad que manejan un automóvil, pues además los requisitos que te piden de siempre, tu identificación, tu pago de derechos y tu comprobante de domicilio de la Ciudad de México. Entonces, esa es la realidad que tenemos en los diferentes tipos, en la mayoría de las licencias. Entonces, Y la ley federal se obliga. Exactamente, la ley obliga, ¿verdad? Obliga que presenten un examen. Por ejemplo, en el caso de España, ¿por qué tomamos el caso de España? Porque es una referencia a nivel mundial. En España en 1989 sus víctimas sus muertos eran fallecidos eran 9,000 y tantos. Cuando ellos mejoraron el sistema y adaptaron el sistema de seguridad vial y de movilidad, ahorita durante esa transición
han reducido sus muertos hasta 1.500 promedio anuales. Y ellos van por visión cero, que quieren llegar a 0 muertes. Entonces, eso es lo importante, que tengamos una ley, y no solamente que la tengamos por escrito, sino que se implemente y que haya vigilancia, porque podemos tener las mejores leyes, pero si también no hay vigilancia de la autoridad, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, eso es lo importante de los exámenes. Y en Europa, casi la mayoría de los países, 30 países, es obligatorio ir a una autoescuela y obtener su licencia. Y los países que no, por ejemplo en Inglaterra, el mismo España, que no es obligatorio ir a una autoescuela, los exámenes son rigurosos. Entonces el 99% de la población se va a preparar a una autoescuela, porque saben que si van por la línea libre, no van a pasar el examen por sí, que no solamente es teórico, sino también práctico, ¿verdad? Y ellos están en mejora continua en tratar de que los primoconductores o los noveles vayan teniendo mejor formación bien, ¿no? Eso es lo que podemos, si la ley viene en la ley general, pues vamos a empezar con él. Gracias. Sí, con respecto al tema de la aplicación de la tecnología para hacer valer el reglamento de tránsito, uno de los aspectos fundamentales es el tema de los radares de velocidad y la aplicación de multas para ello, ¿no? Entonces, de forma, o sea, en el mundo, digamos, que ha progresado en temas de seguridad, ya haya reducido considerablemente las lesiones y muertes por siniestros de tránsito. O sea, el tema de la aplicación de multas automatizadas a través de fotos, de cámaras y a través de radares de velocidad, o sea, es una discusión de hace más de 30 años, 40 años. O sea, yo le preguntaba a mi pareja es alemana, digo, oye, ¿y en tu país desde cuándo están las fotomultas? Pues, dijo, desde que tengo uso de razón hay uso de la aplicación de fotorradares para la emisión de multas y vigilancia del cumplimiento de tránsito, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en Inglaterra, en Suecia, en fin, es una discusión que aquí desafortunadamente se politizó, ¿no? Porque, pues, bueno, pudo haber fallas en la aplicación del esquema de fotomultas, sin embargo, sí probaron ser bastante eficientes para reducir la velocidad de las vías en donde estaban siendo vigiladas las velocidades, ¿no? Un ejemplo de ello es el estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se puede ver que en los pocos meses que duró el programa de fotomultas se aplicaron un total de 4.3 millones de fotomultas, ¿no? Mientras que el total de cursos asociados a fotocívicas en 2019 fue de 23.057, ¿no? Y hablando de cursos presenciales, o sea, había 2.740 cursos presenciales, y si tomamos que más o menos se pusieron 500.000 infracciones por fotocívicas en 2019, solo se hicieron en total 25.000 cursos, y eso es una sobreestimación porque muchos de los cursos eran digamos, solicitudes de una misma placa, ¿no? De un mismo digamos, infractor. Entonces, eso quiere decir que alrededor del 5% de las fotocívicas aplicadas en 2019 terminaron en algún curso de algún tipo, ¿no? Ya sea virtual o presencial. Mientras que, y bueno, al día de ahora, pues, el conducir a exceso de velocidad en Ciudad de México, pues creo que a la gran mayoría de los conductores les tienen sin cuidado, ¿no? No tienen, digamos, un desincentivo por las facilidades, la flexibilidad que tienen programas de fotocívicas, te quitan primero puntos, pasas una infracción es tolerada, 2, 3 infracciones son toleradas, y entonces ya hasta después tienes la obligación de asistir, de presentarte, o te das cuenta, cuando vas a verificar, te das cuenta de que tienes una multa, ¿no? Pero pues ya pudiste haber estado
infringiendo los límites de velocidad sistemáticamente, ¿no? Entonces, todo esto redunda en que hay que aprovechar las tecnologías porque, o sea, ya son muy precisas para identificar autos, para identificar conductores y para identificar infracciones al reglamento de tránsito. Y de alguna manera los están registrando las CEMOVI, ¿no? Pero digamos, la proporcionalidad con respecto a la sanción es muy pobre. O sea, tienen todo el registro, lo levantan y todo, pero la proporcionalidad de la sanción es tan pobre que no se estructura verdaderamente como un desincentivo para decir, híjole, no voy a pisar la cebra peatonal, no me voy a subir a la banqueta, no voy a invadir el carril del metrobús o la ciclovía, ¿no? O me voy a mantener dentro de los límites de velocidad, ¿no? Parece que los límites de velocidad son un mínimo al cual hay que circular, ¿no? En realidad son un máximo. Entonces habría que estar dentro de eso y para eso ya existen tecnologías. No solamente el tema de los fotorradares, también existe, por ejemplo, el control inteligente de velocidad, que ya me acabo de dar cuenta en la reunión de Global NCAP, ¿no? De los cuerpos estos que se dedican a evaluar la seguridad de los vehículos en el mundo, que existe esta tecnología para hacer la retrofit. Es decir, no te tienes que comprar el auto de última generación, el más caro, con un nivel de autonomía avanzado, sino que ya la tecnología existe. Desafortunadamente ahorita está solamente enfocado en flotillas, pero la tecnología existe para hacer el retrofit para dos cosas: mantenerte dentro de los límites de velocidad, y uno importantísimo y que ha estado, digamos, subestimado en todas estas discusiones, que es limita el torque para no tener aceleraciones agresivas. Es decir, el tiempo que tú tomas para llegar, por ejemplo, al límite de velocidad establecido por la vía, en vez de tomarte un segundo con el pedal al fondo, te limita el torque para que llegues, digamos, si te tomaba 2 segundos llegar al límite de velocidad desde el arranque, puedas llegar, por ejemplo, en 5 segundos, ¿no? Y en eso tener mucho más control del vehículo, ¿no? Además de ahorro en temas de eficiencia, de emisión de gases de efecto invernadero y otras bondades que puede tener. Entonces, este tipo de tecnologías ya existen, ya están maduras, hay que implementarlas en apoyo de la vulnerabilidad. Esto es un diseño importantísimo, un nuevo paradigma de diseño, o sea, no solo del vehículo, sino de la vía, para alinear toda la infraestructura, toda la tecnología con la vulnerabilidad humana, ¿no? O sea, nuestra tolerancia a los golpes, a las desaceleraciones es extremadamente limitada, pero nuestros intereses comerciales han estado enfocados en maximizar sus ganancias, ¿no? Sin importar las externalidades que eso tenga. Ahora es momento, ya que existe toda esta información, es momento de alinear los intereses económicos con la fragilidad y la vulnerabilidad humana. O sea, que haga negocio, pero no a costa de nuestras vidas, ¿no? Que se haga cumplir el reglamento de tránsito y no tomen decisiones meramente de rédito político, ¿no? Al costo de la vulnerabilidad, ¿no? Lo que vemos en nuestras calles día a día, ¿no? Gracias. A lo mejor también reiterar, y esto me importa decirlo, en este sistema que hay laxo para el control de la velocidad o el cumplimiento del reglamento de tránsito, que la Secretaría de Finanzas impulsó, que si tú presentas el pronto pago a las infracciones que cometas, se te descuenta hasta el 90%. Entonces, si de por sí la sanción era, o sea, la posibilidad de que te atrapen, la sanción es laxa, y luego la que se te impone goza de un descuento de ese tamaño, ¿qué
conductores de vehículos tienen los incentivos adecuados para mantenerse dentro del cumplimiento del reglamento de tránsito que los protege en primera instancia a ellos, a sus pasajeros, pero al resto de la sociedad. Y la respuesta es, pues eso no existe. Y aquí, pues reiterar, tanto quien en este momento tiene la atribución legal y la responsabilidad de tomar estas decisiones, es inadmisible, inaceptable que no exista la voluntad política de hacer lo que sabemos que le va a proteger la salud y la vida de las personas. Es inaceptable. Y eso es para quien en este momento tiene esta responsabilidad y, por supuesto, para quien quiere adquirirla. Inadmisible que no exista la voluntad política de salvaguardar la salud y la vida de las personas en tránsito en la Ciudad de México. Y el llamado de todos y todas las organizaciones que nos dedicamos a la seguridad vial, a la movilidad sostenible, equitativa, como lo marca la Constitución, es hagan su trabajo, háganlo ya, porque cada día que pasa que no cumplen con lo que es su obligación, hay personas allá afuera que hoy no van a regresar a su casa. No sé si existiría otra pregunta. Sí, gracias. Natalia Estrada, de Grupo Noticias. Preguntarles si con esta armonización de la que ustedes están hablando, ¿cuánto reduciría las muertes por accidentes viales en la Ciudad de México? Quisiera retomar la pregunta del compañero porque no contestaron. ¿Cuáles son las aplicaciones o si es más dura la ley general que la ley que está ya en la Ciudad de México? A lo mejor sí aclarar que la ley general se llama general precisamente porque establece atribuciones a los diferentes ámbitos de gobierno. Le dice al gobierno federal qué le toca hacer en el ámbito de sus atribuciones, qué le toca a los gobiernos locales y qué le toca a los gobiernos municipales y en nuestro caso a las alcaldías. Entonces es muy importante la armonización para que no exista duda de a quién le toca hacer su trabajo. Y entonces si el instrumento de Ciudad de México no está armonizado con lo que está establecido en la ley general, pues puede existir repetición, puede haber redundancia, puede haber duda de a quién le toca llevar a cabo esta u otra medida. Y en ese sentido la armonización o la falta de la armonización podría ser un obstáculo para ponernos a trabajar y lograr pues esa construcción de un sistema seguro marcado en la ley, para que justamente cada uno de los componentes y de quienes toman decisiones sobre cómo se diseña la calle, cómo se gestiona, cómo se atiende a las personas que ya sufrieron un siniestro de tránsito, cómo debe actuar la autoridad y a quién le corresponde atender a las víctimas, en fin, que se pueda atender todos los diversos temas y factores que podrían llegar a producir una diferencia entre la vida y la muerte o recuperar la salud o adquirir una discapacidad. Es un poco complejo porque cuando hablamos de un sistema seguro, de hecho nos cuesta trabajo todavía mencionar esto a autoridades que no tienen todavía esta percepción, esta comprensión de qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema seguro. Pero es justamente cómo cada quien hace lo que le corresponde para que, aunque las personas cometamos errores, que las vamos a seguir cometiendo porque somos personas y nos equivocamos, esos errores no se traduzcan en muerte o en lesiones de gravedad. Entonces, para que esa claridad de a quién le toca hacer qué cosa esté perfectamente alineada y podamos dar los pasos adecuados, lo que sigue para establecer un sistema nacional, por ejemplo, un examen riguroso para poder otorgar licencias de conducir, pues necesitamos estar todo el país alineado y de ahí la importancia de la armonización en todo el país. Hasta ahorita son 16 entidades que han hecho pues ya un esfuerzo para avanzar y tener alineadas, digamos, armonizadas sus leyes estatales, y Ciudad de México lastimosamente está entre las 15 entidades que todavía no cumple con esta obligación y que no sabemos qué está esperando, que no existe la voluntad política de parte de la jefatura de gobierno, esta administración, y de parte de quienes encabezan nuestro Congreso local, pues para ya cumplir con este requisito y poder ahora sí pues ponernos a trabajar qué necesitamos hacer en cada uno de esos factores de riesgo para lograr que las personas no pierdan la vida o la salud en las calles.
espero esté un poco más claro. La segunda pregunta que quería, ahorita ustedes comentaban sobre las fotomultas. Ya sabemos que en la Ciudad de México se cambió la legislación y se quitaron las fotomultas, ahora hay fotocívicas. Hablaba un poco, Estefan, el tema, no sé si él me pueda contestar, si el gobierno de la Ciudad de México se equivocó entonces en quitar estas fotomultas para reducir el número de incidentes viales, porque incluso la autoridad local presume que hay una baja en devoluciones causadas por, donde se ve involucrado un vehículo. Sí, gracias, Natalia. Solo podemos hablar de las consecuencias que tienen estas decisiones, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, lo que mostraba hace un momento de que hubo 4.3 millones de multas aplicadas en 2018 derivadas del programa de fotomultas versus muy pocas en comparación multas aplicadas en 2019, ¿no? Ya con la nueva administración en funciones. Entonces, sí podemos decir que no se, digamos, el incentivo que se tenía con fotomultas para cumplir con los límites de velocidad era mucho más grande que lo que se tiene con fotocívicas, ¿no? Y lo vemos, yo a nivel anecdótico, a nivel empírico, digamos, personal, yo lo veo cómo se incrementaron las velocidades, cómo se redujeron las velocidades primero cuando se aplicó el programa de fotomultas en las vías de acceso controlado, en las vías primarias, cómo se redujeron muy considerablemente las velocidades para estar dentro de los límites de velocidad, y después desaparece el programa porque aludían, ya conocen la historia, ¿no? de que aludían que estaba persiguiendo el programa de fotomultas levantar el mayor número de tickets para hacerlo redituable, ¿no? Y si bien pudo haber errores en su implementación, en la implementación de las fotomultas, sí desmantelaste el incentivo que tenían los conductores de reducir su velocidad y estar dentro de los límites. Entonces, ahí, en ese sentido, cuando aumentas las velocidades, ya está bastante estudiado en el mundo, aumentas velocidades y existen, se incrementan las lesiones y se incrementan las muertes, ¿no? Se incrementan las volcaduras, por ejemplo. Entonces, eso desafortunadamente sucedió, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en el reporte de CONAPRA, que se vio el incremento de mortalidad, en tasa de mortalidad de 2019 para 2020, ¿no? Que aumentó en 56.8% la tasa de mortalidad en nuestra ciudad, ¿no? Dentro del país es la tasa más alta del incremento de mortalidad que se dio en todo el país. Entonces, eso, en ese sentido, sí fue una mala decisión, ¿no? Porque hay que mantener hay que ser bastante rigurosos en la aplicación, si queremos salvar vidas, en la aplicación de los límites de velocidad. Sabemos que la velocidad mata, es el primer factor de riesgo, ¿no? Que puede estar asociado con otras cosas, pero ese es lo primero que tenemos que tocar. Y con respecto, Natalia, a la pregunta que hacías derivada también, haciendo eco de lo que nos preguntó Jonás, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como bien lo mencionaba Arely, es una ley general que distribuye responsabilidades y atribuciones, y tiene su expresión, tiene su interpretación en un instrumento rector que es la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, donde ahí sí se especifican las cuestiones, digamos, técnicas que se tienen que llevar a cabo por los estados y por la federación. Un ejemplo, ¿no? Ahí se establece todo el cuerpo, digamos, regulatorio que se tiene que desarrollar para que se cumpla
todo lo que tiene lo que persigue como objetivo la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene desde luego el origen de esta ley es en la modificación del cuarto artículo constitucional para garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial, ¿no? Y en ese sentido está, por ejemplo, lo que dicta la Estrategia Nacional de Movilidad con respecto a las regulaciones que tienen que ver con la creación, por ejemplo, de una norma de sistemas de retención infantil que no existe en nuestro país, la actualización de la norma 194 que se llevó, o sea, si bien fue en paralelo, quedó corta con respecto a el énfasis que pone la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con respecto a la protección de los usuarios vulnerables, ¿no? Dentro de la norma 194 de seguridad vehicular no existe ninguna provisión, para proteger a los usuarios vulnerables de la vía, que son con quienes mayormente tienen desafortunados encuentros los vehículos en las calles de las ciudades del país, ¿no? Entonces existe también, propusimos ahí la actualización de la normativa de cascos, la actualización o la creación de una norma de seguridad vehicular para vehículos de tránsito pesado, vehículos pesados, seguridad vehicular también para motocicletas, ¿no? Que es un gran tema que también nos hace falta mucho desarrollar para que todas las motocicletas se equipen con frenos antibloqueo, control coordinado o dinámico de frenado, en fin, toda una serie de disposiciones que tienen que ver con la parte, digamos, a nivel federal, pero también en la atribución hacia los estados, porque los estados, a final de cuentas, son quienes van a resolver a nivel local la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a través de las legislaciones locales, son quienes van a decir cómo vamos a aplicar los límites de velocidad, cómo vamos a hacer los exámenes para emitir las licencias, cómo vamos a aplicar las flotillas, los criterios de flotillas para el tema de la seguridad vehicular, ¿no? Que esto a su vez es como una relación de dialéctica en doble sentido, que eso a su vez genera condiciones para mejorar las regulaciones a nivel federal para las disposiciones que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad vehicular, ¿no? Entonces es una relación de la federación hacia los estados, pero también de los avances que puedan lograr los estados para que eso a su vez retroalimente futuros procesos legislativos, actualizaciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ya la última. Si ven ustedes esta ley de movilidad en la Ciudad de México como una letra muerta, porque también comentábamos que hace falta también una cultura vial, cómo estamos avanzando en la Ciudad de México en ese sentido. No solamente vemos automovilistas que rebasan los límites de velocidad, también personas que usan su bicicleta en el sentido contrario, los motociclistas que van pasándose por lado derecho de los automóviles, peatones que no respetan el alto. ¿Cómo vamos en ese sentido? Pues la gestión de la movilidad es una responsabilidad compartida, digamos, a todos nos corresponde, todos usamos la calle y a todos nos corresponde pues, convivir de una manera adecuada. Para eso está la regla, para eso son las reglas. El reglamento de tránsito ya establece claramente a quién le toca, qué, cómo, cuándo, y está sostenido en cómo hacemos eso de manera tal que todas las personas estén seguras, no importa cómo se muevan. Y aquí, muy claramente, pues falta que la autoridad lo haga cumplir. Ese reglamento de tránsito es el primero en la historia de la Ciudad de México que está enfocado en la seguridad vial, y es el primero también hecho con participación de sociedad civil, justo con esta lógica de poner en el centro a las personas. Y sin embargo, pues es la autoridad quien ha omitido su cumplimiento. Entonces, nuevamente, y con eso pues concluiríamos esta conferencia de prensa, el llamado a que se cumpla lo que es una obligación. Hay otra pregunta. Bueno. Es importantísimo, está muy claro desde la Constitución hasta la Ley
¿a quién le toca qué cosa? Aquí no se vale decir, es que sí, pero ahorita no, gracias, o a ver si mañana, o a ver si tantito, o a ver cómo no les gustó, como se enojan, no, esas reglas están escritas con sustento técnico, científico, para protegernos a todas las personas. Y la autoridad debe tener la claridad de que le corresponde sí o sí hacerla cumplir, porque si la autoridad no empieza por hacer su trabajo, pues es muy difícil decirle a los niños, oye, te detienes en el alto, o a los usuarios vulnerables, a las personas que no tienen infraestructura, a las personas que van en silla de ruedas, oye, no te vayas al arroyo vehicular, oye, si tú no me provees de una banqueta digna donde yo pueda circular con mi silla de ruedas, pues ¿qué hago? Me quedo en mi casa. O sea, es la autoridad quien tiene que ser la primera en cumplir sus responsabilidades para habilitar y facilitar que todas las personas podamos también pues, participar de esa convivencia saludable, sana y cada vez más segura para todas las personas. Entonces, aquí es ineludible que la autoridad cumpla con sus obligaciones y en la medida en que lo hace, pues entonces todos y todas vamos a tener, ahora sí que la infraestructura, los servicios, el diseño vial, los mecanismos institucionales, pues para estar seguros de que podemos participar de esa convivencia saludable, no le podemos estar pidiendo a los niños, a los más vulnerables, a los peatones que se protejan, que usen luces, o que no salgan a las personas con discapacidad, como es tan peligroso, mejor no quédate en tu casa, o sea, no. Necesitamos sí o sí, y ese es el llamado nuestro, a las autoridades que hagan su trabajo, que cumplan con sus obligaciones, para que entonces nosotros, los ciudadanos y todo, ahora sí que todas las organizaciones, toda la iniciativa privada, todos podamos participar de esa convivencia segura para todas las personas. Sí, ya. Me preguntan dos cositas, pero si me pueden precisar el dato que mencionaban en relación al número de personas que fallecían como consecuencia de estos accidentes en vialidades, ya que mencionaron que muchos son catalogados como infecciones o muertes, otras situaciones en hospitales. Y también preguntar si con esto que están mencionando de fotocívicas, entonces ustedes vieron un retroceso en este tema. ¿Me podrías repetir la pregunta, la primera, porque no alcancé a escuchar bien? Sí, mencionaba usted que muchas de las muertes por accidentes se contabilizan por otras consecuencias, ¿no? Por otras causas. Si tiene usted el porcentaje o el número de muertes que están catalogadas por otras causas y que fueron resultado de accidentes viales. No habría manera de saber el porcentaje porque en realidad pues hay un catálogo de causas de muerte ya establecido por la Secretaría de Salud, ¿no? Y allí tienen establecido el tiempo en el que pueden considerar una muerte como muerte derivada de un siniestro vial. Si se pasa, por ejemplo, de un mes o de 2 meses, ya no es catalogado como muerte vial, sino por consecuencia de las complicaciones que ya tuvo la persona por este suceso. Entonces, derivado de todas estas lesiones, sí nos gustaría hacer un llamado al Congreso a que, además de armonizar la ley, pues que se incluyan todos los factores de riesgo que ya se mencionaron anteriormente y que se establezca también el seguro obligatorio de responsabilidad civil para todos los vehículos, para todos los conductores. No nada más para transporte público y no nada más para algunos vehículos, sino para todos los vehículos motorizados, incluyendo las motos, porque también las motos tienen gran capacidad de generar daños. Entonces, de esta manera podemos garantizar de cierta forma que las personas que sufren un siniestro vial no se queden sin la atención y que los que generan el siniestro no se den a la fuga porque no tienen manera de responder ni para llamar a la ambulancia, ni para resarcir el daño, ni mucho menos para compensación. Buenos días, Moisés Candia. Primera consideración. Saben que estamos en el periodo del chapulineo
donde muchos diputados están buscando su siguiente cargo, su siguiente puesto, donde el jefe de gobierno es un jefe de gobierno interino, donde los alcaldes son alcaldes interinos. No sé si han pensado hacer una evaluación de lo que ha sido la ley de movilidad en esta autonombrada cuarta transformación. Según la consideración, la Ciudad de México en realidad es una megaciudad mínimo conjunto de 16 ciudades, sin contar de que estamos con una de las áreas conurbadas más grandes, donde no solamente se extiende al Estado de México, ya la mancha urbana llega hasta el Estado de Galo. Entonces, estamos hablando de unos conflictos de movilidad que abarcan a la ciudad que por extensión es la ciudad más grande del mundo. En cuanto a lo que comentaban de las sanciones hacia los motociclistas y hacia los motonetos, hacia quienes utilizan la motoneta, ¿son suficientes las sanciones existentes ahora cuando usan las rampas de discapacitados para atravesar los parques recreativos? Cuando yo he visto cómo le pitan a ancianos para que se hagan a un lado de la rampa de discapacitados y dejen pasar al señor del Uber o de la motoneta. Creo que eso es un verdadero abuso. Y, o sea, debería de estar altamente sancionado que un motociclista se suba a la banqueta, use las rampas de discapacitados. Mi última pregunta hacia las escuelas de automovilismo. ¿Sabes que en México los conductores del Metrobús solamente tienen una capacitación y no tienen algo así como ser una carrera técnica como operadores, transporte, etcétera, etcétera, etcétera? Y que ellos, el Metrobús de 2 pisos, cuando va saturado, lleva más de 100 personas. Y el conductor tiene la responsabilidad de esas 100 vidas o más. Y que finalmente sí existe una carrera que es de operador, no sé qué, que gracias a la trailera se registró en el CONALEP, bachillerato tecnológico bivalente en operación de no sé qué, y que esta carrera también está en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea y en la Universidad Naval. O sea, en el Ejército no le sueltan un vehículo a cualquier persona, sino que ellos entran en una escuela donde están 2 años, la mitad del tiempo es instrucción militar, pero la otra es operación de vehículos. Y ya los que manejan los camiones de alta tecnología, eso lo puede tener el Ejército o la Armada, ya tienen el grado de capitán. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que todo lo que ustedes han mencionado, bueno, yo creo que muchos ya lo conocemos y sabemos que gobiernos van, gobiernos vienen, legislaturas, pues toda la parte política. ¿Y qué ha pasado? Que estos reglamentos que hicimos en ley está muy mal, pero ya en la acción está fatal, porque no hay respeto ni nosotros como peatones sabemos respetar las señales viales y los conductores ni se digan. Yo creo que como no sé qué es, si ustedes ya se sentaron con los candidatos a diputados, a senadores, que es la parte donde está el de las leyes, y porque muchas veces hemos visto que hay diputados que están en la Comisión de Vialidad y de verdad cero, no saben nada. No me acuerdo en qué legislatura pasó y hubo un reglamento que lo sacaron a flote. Yo en ese entonces estaba produciendo un programa y fueron legisladores para hablar sobre ese reglamento y que había muchos errores y que se echó para atrás precisamente porque tenían muchos errores que no conllevaban a lo que ellos estaban planteando, empezando que ya empezaron a hablar en ese momento de las fotomultas, ya empezaron a hablar y que hemos visto que en vez de avanzar ha sido un retroceso, porque si bien es cierto, campañas en cuanto a vialidad han sido fabulosas, como si conduces no tomes, que han sido un éxito, pero ¿qué pasa en esta parte política y ustedes como organizaciones, si se han sentado con estos legisladores, con los gobiernos, qué va más allá? Porque luego la ley está muy padre, pero en la acción, pues sí, mucho que desear, y nosotros, bueno, yo por ejemplo, soy peatón, la verdad sí me molesta cuando un conductor no respeta las señales. Sí me he tocado decirles que no está respetando la señal y bueno, lo que se lleva uno pues es insultos, al igual que los motociclistas y los chicos
que, bueno, las personas que manejan en bicicleta también, últimamente todos los accidentes que hemos visto desafortunadamente de los bicicletistas que han fallecido, a veces son por las imprudencias, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué han, con los gobiernos, qué les han planteado y su vez cuál ha sido la respuesta de ellos? Gracias. Pues la ley, como decimos, después de un proceso larguísimo de trabajo de las organizaciones civiles que nos hemos ido especializando en estos temas, pues ya establece con mucha claridad a quién le corresponde qué. Aquí ya no hay duda de que es una obligación garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, calidad, equidad e igualdad. Gobierne quien gobierne, sea el ámbito de trabajo en el que está. Aquí ya no estamos en esa discusión de hace 20 años. Hace 20 años esta noción no existía y tampoco teníamos leyes en materia de movilidad y de seguridad vial. Nuestras ciudades, como bien comentó también el compañero, pues crecieron en esa lógica de, pues a ver, esto es así, o en fin, sin estas nociones, sin estos avances legislativos. Hoy en día estamos en una discusión y en un debate totalmente diferente. La Constitución, que no hay nada más por encima, por arriba de la Constitución, ya establece que la movilidad de todas las personas debe ser garantizada con seguridad. Esto obliga a todas las personas en funciones y que quieran aspirar o que aspiren en este momento a algún puesto de elección popular a hacer lo que les corresponda para lograr garantizar esos derechos. Y aquí el llamado nuestro es, a ver, no hicimos todo ese trabajo sostenido en la ciencia, en la evidencia, en lo que sabemos que funciona, para que se quede guardado en un cajón. Lo que sigue, y ya también lo mencionaba mi colega Estefan, es que hay una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial. Tiene 5 ejes de trabajo que dice muy claramente qué es lo que tenemos que hacer a todo nivel, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y las alcaldías, para lograr que no importa en dónde vivas y cómo elijas moverte, es tu derecho a hacerlo con seguridad. ¿Qué tienen que hacer? Cumplir con lo que dice esa ley. Y aquí, como sociedad civil, pues estaremos vigilando que esa ley no se quede guardada en un cajón, que no se quede muerta y que se cumpla lo que ahí está establecido para que todas las personas regresen con bien a su casa. Les agradecemos muchísimo su atención, su asistencia a esta conferencia de prensa y pues nos combinamos a darle seguimiento a este tema. Que como decíamos, pues se nos agota el tiempo para lograr esta ley armonizada en Ciudad de México. El periodo legislativo de Ciudad de México concluye este 31 de mayo. Les quedan escasas 8 formalmente sesiones. Nosotros calculamos que 6, porque pues, se acerca el fin de las campañas, se acerca el fin del periodo legislativo, en fin. Pero entonces no es posible que tanto el Congreso de la Ciudad de México se vaya sin haber hecho su trabajo, es su único trabajo legislar. Y no es posible que las autoridades de esta administración de la Ciudad de México no coadyuven, no estén listas para trabajar de la mano del Congreso para detener los problemas, las muertes y las lesiones graves que se están produciendo todos los días en esta Ciudad de México. Muchísimas gracias por su atención.